mucho provecho para todos los que asistan y estén presentes aquí. En unos minutos ya, cuando ya me den el cue, ya me dieron el cue. Buenas noches para todos. A Fratelmepe, que es Asociación de Productores de Programas de Radio y Televisión, Medios Escritos de España, los ha convocado aquí en el día de hoy para conocer este tema tan importante que es la economía, sobre todo los embates que envuelven la serie de medidas, propuestas económicas para el país. Y tenemos aquí personas de alto calibraje para hablar del tema. Son nuestros, apoyando lo nuestro, sobre todo el talento que tienen estas dos personas, tanto José Guillermo López como Ramón Arturo Méndez, es para poder brevar de sus conocimientos, y para la directiva de Fratelmepe, para todos los otros gremios y para el pueblo en general, es sin dudas un orgullo tenerlo aquí en el día de hoy. Vamos a comenzar con Ramón Arturo Méndez. Es locutor, comunicador, abogado, economista, un hombre de principios, sobre todo con una mente muy fría para calcular y darnos los mensajes muy sabios. El impacto de la economía en la comunicación es el tema que va a tratar Ramón Arturo Méndez, y con este aplauso vamos a recibirlo. Gracias, buenas noches. Mire, los temas que hoy trataremos no son del común trato para el comunicador y el economista. La comunicación es transversal con las ciencias económicas, y las ciencias económicas es transversal con la comunicación. Si vemos, por ejemplo, los últimos fenómenos que se ha referido Claudio, de que se están dando, el último fenómeno es la reforma fiscal. No vamos a hablar de reforma fiscal ni reforma tributaria, pero indiscutible es que usted tiene que pensar que a la hora de presentar la reforma fiscal, con su nombre, con sus características fundamentales, lo primero que hace el gobierno que la presenta es que va a una sala, que es en el Palacio Nacional, ante comunicadores o periodistas. El periodismo es una especialidad de la comunicación, es el que se encarga de recibir los mensajes, las informaciones, organizarlas, procesarlas, distribuirlas y publicarlas ya en los diferentes medios o plataformas, sean estas digitales, escritas en televisión o en radio. Pero, ¿qué sucede? Que el encargado de eso, lo primero que hace es que al otro día, después que hace su presentación y que todos los medios le dan cobertura, que hace un media tour por los medios de comunicación. ¿Por qué? Por el impacto que tienen los medios de comunicación en toda actividad, y especialmente en esta que es económica. Debemos también entender que una cosa es la economía como norma de vida de un país, o sea, como una actividad que influye directamente en todos los ciudadanos, y otra cosa es la ciencia económica, que es la que estudia realmente los fenómenos que se producen en una sociedad y que impactan en ella de forma económica. Porque la comunicación es consustancial con la existencia misma. Desde que, y aquí tenemos a un pediatra, desde que el ser humano está es un embrión, ya empieza a comunicar, una patadita, que está diciendo que estoy vivo,
que muy posiblemente sea viable. Cuando nace grita diciendo estoy aquí y quiero leche o quiero seguir viviendo. Pero otra cosa es la comunicación social, que es aquella que va a impactar de forma directa en todo el conglomerado. Y la comunicación es consustancial con la existencia misma del ser humano. En toda actividad pública o privada que realice, la comunicación va a impactar. De igual manera, la economía va a incidir de manera directa en el accionar de los seres humanos, ya desde un principio personal, o sea, una actividad individual. Usted tiene que proyectar lo que va a hacer para lograr sostener y mantener una economía saludable para el sostenimiento de su vida. Ya en una empresa que usted vaya, en un negocio, y hasta los gobiernos tienen que pensar en cómo se van a manejar desde el punto de vista de la economía, del manejo económico. Desde hace mucho tiempo, y yo recuerdo en la historia, y los más mayorcitos aquí, podemos recordar que, por ejemplo, la economía era una actividad muy, no individual, pero sí aislada, y era algo que se manejaba en sectores, y los economistas eran muy escasos, e inclusive lo usaban algunos. Yo recuerdo que, por ejemplo, aquí la economía como ciencia empezó a expresarse particularmente con dos economistas. Uno, que era Vicente Bengoa, fue mi profesor, y otro fue Guillermo Carán. Guillermo Carán era un economista reformista, creo. Vicente Bengoa era muy usado por el profesor Juan Bosch, porque además de ser un hombre, un estudioso de la economía, y realmente en un país de ciego el tuerto es rey, tenía una gran capacidad expositiva, que decía de él mucho, porque además de ser economista, tener los fundamentos económicos, era capaz de comunicarlos, y eso le daba una importancia e impactó tanto que, sin ser no vamos a llamarle un presidenciable, pero un hombre tan destacado en la actividad política, sí destacó en el país desde el punto de vista de sus pronunciamientos y su actividad. Entonces, desde esa época la economía solamente se conocía como forma y manera de que se enfocaban las partes que tienen que ver en los gobiernos con una actividad que tiene que ver con las leyes económicas, las leyes de la oferta y la demanda, del libre mercado, del control de la moneda como forma de mantener controlados los precios, evitar la inflación y eso. Pero de un tiempo a esta parte, la economía trasciende. ¿Por qué trasciende? Porque logra compenetrarse con otras ciencias sociales, la sociología, la psicología, la filosofía, pero sobre todo con la comunicación, sobre todo con la comunicación social. Y desde ese punto, esa vieja concepción del economista embuido trazando políticas en un banco comercial o en un partido político, ya el economista trasciende y va inclusive y hace vida pública en los medios de comunicación. Por eso es que la relación, además del impacto que produce, hay una relación entre la comunicación y la economía, porque es precisamente a través de la comunicación, atención con el Señor, a través de la comunicación, la economía logra impactar de forma directa en la vida de los dominicanos, en este caso de los dominicanos. Es así como, por ejemplo, la ciencia económica, que estudia la producción, la comercialización, el consumo de bienes y servicios que están disponibles en un mercado, por ejemplo, se compenetra con la comunicación social
que ofrece servicios a las comunidades que anhelan información. Y es así como esta actividad, una y otra se compenetran. Pero ¿qué pasa? Usted dice, bueno, ¿cuál es el impacto? El impacto social es que en un estado como el de nosotros, democrático, de libre mercado, donde cada cual, sin ser, porque la actividad comunicativa se especializaba en periodistas, había periodistas especializados y locutores. Yo recuerdo que en el Cibao había un noticiario, Ramón de Luna y Mirucho. ¿Cuál era? En Santiago, En Moca no había ni siquiera emisora que transmitiera, además de La Voz del Cibao, de Radio Garay, que posteriormente. Y en el país existían Radio 1000 Informando, Radio Comercial, posteriormente la de Corporal Radio Popular. Y Raintel, Colorvisión, que instaló después, pero eran medios específicos, especializados. Ahora, el impacto de la economía en la comunicación viene como consecuencia de la masificación de los medios de comunicación por la necesidad de comunicación o de información que tiene la sociedad misma. Y es ahí donde usted dice, bueno, ¿y cuál es la importancia? La importancia es que dependiendo del movimiento económico que tenga el país, de la fortaleza que puede tener el Producto Interno Bruto, que es la riqueza que produce el país, que maneja el país, va a depender la determinación que tengan los empresarios de invertir, por ejemplo, en publicidad, que es el sustento de los medios de comunicación. Si no hay soporte publicitario, no hay realmente una comunicación efectiva desde el punto de vista del aporte económico que pueda existir. Y la comunicación va más allá en su aporte. Ya no es solamente por lo que representa en función de lo que produce económicamente. No sabemos, yo no tengo la información, no sé si quizás José Guillermo la tiene, de cuánto produce la comunicación social a través de los medios de comunicación, sean estos periódicos, emisoras de radio, plataformas digitales, cuánto produce, porque lo que se mide como producto es la telecomunicación, que ahí están incluidas, inclusive las telefónicas, todas las plataformas de internet, pero realmente los medios de comunicación como entes que transmiten información y que el pueblo consume, no sabemos el aporte. Ahora, el aporte es cuantioso desde el punto de vista de la información que lleva y del valor que tiene esta información como peso y carga de opinión pública. De ahí que, por ejemplo, toda actividad que realiza una empresa va a los medios de comunicación. Toda actividad que realiza partido político alguno va a los medios de comunicación. Toda actividad que realice el gobierno, y desde un tiempo a esta parte, los gobiernos invierten miles de millones de pesos en publicidad. Mucha gente dice, bueno, están comprando voluntad. Bueno, decía un periódico amigo de José Guillermo y de Nelson, que lo que se vende, lo que se compra es lo que está en el mercado, que se vende, piden que repele. Pero el objetivo realmente es, en este caso, saber qué es capaz de comercializarse desde el punto de vista de la valoración que tenga esa comercialización como impacto positivo a la ciudadanía. Por ejemplo, hay muchas plataformas digitales ahora, e inclusive algunos medios tradicionales que transmiten información. Esta información realmente es positiva, necesariamente no, porque hay muchas particularidades. Pero la comunicación no es eso. La comunicación es aquella que es capaz de agregar valor y llevar valores, construir, no destruir, hablar en términos que usted pueda entender como propósitos humanos que tenga el ser,
que aspira a vivir en una vida en sociedad, pero que además aspira a vivir bien, a vivir con decoro y con dignidad. Cuando usted usa los medios para degradar, ya no está aportando. Pero en sentido general, la economía como ciencia social tiene en la comunicación un importante aporte. ¿Cuál es? El que además de estos medios y de fortalecerlo económicamente, a través de los medios de comunicación se manejan las publicidades que son muy buenas para los que producimos programas. Para los que producimos programas o tienen medios escritos o digitales. Porque la publicidad es un ente productivo en una sociedad. A veces no lo vemos así necesariamente, pero la publicidad nos indica que hay productos en el mercado que se pueden consumir, crea competencia entre diferentes ramas de publicidad, y acortando esto podemos ver que dependiendo de la fortaleza que tenga la economía del país, así va a ser la fortaleza de la publicidad, o la grandeza o la cuantía de la publicidad que podamos recibir como soporte al trabajo que hacemos en los medios de comunicación. Una frase muy manida es de que cuando a los Estados Unidos le da gripe, quiere decir cuando hay dificultades económicas en Estados Unidos, los países como los nuestros nos dan pulmonía. Pues miren, cuando la economía de un país tiene dificultades, los medios de comunicación y la publicidad se le hace mucho más difícil, porque no es un secreto para nadie que a veces los mismos medios de comunicación sienten que están en baja porque no recibe el aporte. Eso es cuando normalmente se dice que no hay cuarto en la calle, tenemos serios problemas. ¿Por qué? Porque no hay dinero. O sea que la masa monetaria que ha disminuido, y es la que hace que realmente circule el efectivo, circule el dinero, y que las empresas y las instituciones que promueven sus productos tengan un buen resguardo para evitar realmente hacer una inversión que realmente no sea una inversión, porque toda inversión tiene un propósito, que es obtener beneficios, y a veces hay gastos que necesariamente no son de inversión. En este sentido, miren, la audiencia en los medios de comunicación se va a fortalecer en la medida en que haya interés. De un tiempo a esta parte, los medios de comunicación, reitero, se han diseminado en unas plataformas. Ahora yo pregunto, ¿somos capaces nosotros de readecuarnos a todo eso? Por ejemplo, hay quien dice que no se atreve a lanzarse a contribuir a una sociedad que merece realmente contribuciones, pero que dicha contribución sea en retrospectiva, que no aporte. Y ahí es importante e impactante, porque si bien es cierto, puede aportarnos en un momento, porque recibimos un emolumento, porque en un momento entiende algún medio que nosotros podemos llegar a un mercado, pero en definitiva se fortalece la comunicación de acuerdo no a la destrucción, sino a la socavación de los valores y a la destrucción de los principios. Por ejemplo, hay un grupo o algunos amigos mocanos que han estado en sociedades más desarrolladas. En un viaje ahora, por ejemplo, Nelson, Tomás, y escuchando lo que nos traen, nos dicen a nosotros cómo se han construido sociedades que hace 2 o 3 días eran selvas, por ejemplo, Vietnam, por mencionar un caso. Usted dice, pero ven acá, pero esa gente, lo que nos han enseñado a nosotros norteamericanos a través de la película con Rambo y eso, es que esa gente andaba con taparrabos y todo. Bueno, pues hoy es un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque se han implementado formas y maneras de conducción y de comunicación para fortalecer la sociedad. Y una sociedad fortalecida en valores es capaz de aportar
en crecimiento económico. El crecimiento económico que no desborda socialmente no logra realmente enriquecimiento de la sociedad, que es a lo que a todos aspiramos, el bienestar. Con ese mismo objeto, podemos decir, y ya prácticamente para concluir, que una sociedad que no impulsa la creación de una comunicación efectiva y asertiva desde el punto de vista de construir en valores y principios, es una sociedad que no va a aportar económicamente lo que la sociedad puede recibir en inversiones, porque todo va a empezar porque nosotros podamos enriquecernos en valores, en formación, en conciencia. Aparte del conocimiento, el compromiso social es determinante. Por ello es que cualquier Estado o gobierno inteligente que piense en el bienestar de su pueblo debe fortalecer la comunicación social como forma de fortalecer valores y principios que nos enseñen a producir riqueza. Y esa riqueza realmente hará que la economía, aunque como la nuestra tiene serios desniveles, pueda llegar a regar todo el entramado social. Siempre se ha dicho que en nuestro país, nuestros políticos, no quiero referirme particularmente para que no se tome como cuando gobernaban los anteriores, el que está gobernando decía que eso era Alicia en el País de la Maravilla cuando se hablaba de crecimiento económico. Pero hoy lo proclama porque en verdad hemos crecido. Y hemos crecido y se ha divulgado, comunicacionalmente hemos llevado a la conciencia de la gente de que hemos crecido mucho. Somos el país en América Latina que más ha crecido. Ahora, ese crecimiento no se ha desbordado desde el punto de vista de crear el bienestar social que espera la gente. Y en ese sentido es importante que tomemos conciencia de eso y que desde los medios de comunicación logremos impulsar esa conciencia para que nos hagan un poco más felices los que nos gobiernan. Muchas gracias. Impacto de la economía en la comunicación. Yo pienso que para darle paso a la siguiente exposición. Hablaron de preguntas y después. Si hay una pregunta. Sí, si es posible, vamos a dejarla para el final, la pregunta, para darle continuidad. Sí, apúntela. ¿Usted quiere? ¿La contesta ahora? Dele con la pregunta, Apita. Dice que le damos de por medio. ¿Cuál es la pregunta? Como economista que visitante, yo tengo una inquietud, pero puede también responder. Aquí hay un fenómeno en el país, en la República Dominicana, de que cada vez que le corresponde planizar el reporte e informe al Banco Central, se refleja un crecimiento, como tú acabas de señalar en la conferencia, crecimiento económico. ¿A qué tú le atañes que ese crecimiento económico se quede arriba y no puede parar? Bueno, precisamente con eso terminé. Lo que sucede es que hay un modelo económico centralizado en sectores. Mira, hay un comunicador, amigo de Nelson, que se llama José Renudo, que habla de la ley Pareto, el 80-20. La economía nuestra no está preparada o no está construida. Vamos a decir que el neoliberalismo no permite el desborde de la economía. La desigualdad social que existe en la República Dominicana no es más que por el incumplimiento de leyes naturales que están supuestos a llevarnos. Fíjate que ahora mismo se habla, aquí hay gente ganando 10,000 pesos de sueldo. 10,000 pesos.
pero hay funcionarios ganando 2 millones de pesos. Yo no sé si eso te responde. O sea, hay una disparidad desde el punto de vista objetivo. Dice la política económica. La política económica produce riqueza en este país, pero no la distribuye. Los indicadores, cuando el Banco Central dice, no piense que es mentira, que el país creció, y muestra de eso es que hoy, por ejemplo, y no por el presupuesto, que son deficitarios, esa es una de las desgracias que nosotros tenemos, hacer presupuestos deficitarios. Pero Balaguer entregó, el último presupuesto del Dr. Joaquín Balaguer fue de 26.000 millones de pesos. Tú sabes contar. ¿Tú sabes de cuánto es el presupuesto que se proyecta ahora para el año 2025? Billones, pero no de los millones norteamericanos, que es de 1.000 millones, no, es de millones de millones. Es una cosa que es increíble. Entonces, ¿qué muestra eso? Que realmente la economía ha crecido, el país ha crecido. La construcción, las urbanizaciones, el movimiento económico, el despliegue que hay, te dicen que la riqueza ha crecido. Ahora, se ha quedado de alguna manera. Esa es la realidad. Pero de que hemos producido riqueza en cantidades industriales, la hemos producido. Gracias. Sandy. No, un tema de aquí. No, dale, Colombo. Sí, que me gustaría que el tema es sumamente interesante. Me gustaría que Arturo, por su experiencia que tiene, nos diga hasta dónde impacta, por ejemplo, y que puede causar sus efectos, la buena producción. Por ejemplo, como estamos hablando del impacto económico en la comunicación, hasta dónde impacta una buena producción en un programa de radio o de televisión, que realmente quien está viendo el programa y que tiene capacidad económica para hacer inversión, podría invertir de tal manera que realmente uno siente el apoyo como productor de programas de televisión. O sea, ¿hasta dónde puede impactar eso? Una buena producción, económicamente hablando. Bueno, sin duda alguna, mira, en esta latitud tenemos las características de que los ratings no se miden. Tú determinas quién se ve o quién se escucha porque la gente te lo dice, pero aquí no se mide. En la capital, por ejemplo, fíjate que los grandes gastos en publicidades se hacen en las grandes urbes porque miden el impacto. Y tú ves que hay programas, por ejemplo, que dicen que cierra porque no tenía red. Hay figuras aquí que han tenido espacio en televisión, por ejemplo, que de un tiempo a esta parte la radio ha tomado mucho mayor cobertura que la televisión por múltiples factores. Pero te dicen, ¿por qué? Porque no estaba facturando, como dicen. Una buena producción, sin duda alguna. Ahora yo te voy a decir una cosa, no está, lamentablemente. Ahora lo que facturan no son las buenas producciones. Desde el punto de vista de la comunicación efectiva y asertiva que estábamos refiriendo. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué te digo de la poca valoración? No hay la valoración. Eso es una realidad. Y tenemos estos nuevos fenómenos de la comunicación, el tal enfoque, el Luismi, qué sé yo cuánto. O sea, se producen millones de dólares todo. Gracias. Sandy, pregunta. Un aporte breve. Un aporte. Lo que decía el amigo Ramón Arturo. De los tiempos de crisis, casi siempre se recorta el tema de colocación de publicidad, y eso lo sentimos todos. Pero mercadológicamente, lo que manda el mercadeo es que cuando hay recesión y poco consumo de un producto, tú tienes que arreciar la publicidad. De hecho, las grandes marcas no entran en que la cosa está mala y no hay que publicar. Eso se llama lo que una vez se utilizó, que yo mismo fui asesor del gobierno, la demanda inducida. Inducir a la gente. O sea, estamos en un tiempo de crisis, pero Coca-Cola no baja por publicidad. Por decir algo, por decir un producto. Entonces, a veces, a nosotros como vendedores de nuestro producto, que es el programa, nos toca enfrentarnos a situaciones
con propietarios de empresas o con sus representantes que establecen de que no, la cosa está mala, no podemos, el anuncio que tú tenías te lo vamos a quitar ahora porque está mal el asunto. Sin embargo, desde el punto de vista de la mercadotecnia, debe ser al contrario, que la inversión debe aumentarse. Muy bien. Aporte importante. Dicen que el primer que se va es la publicidad. Lo más débil que tenemos. Bien. Vamos a dejarle la pregunta un poquito más para adelante porque tenemos otro expositor que es economista, político, un hombre muy ducho en esta materia, productor agrícola, cooperativista, gremialista, un activista social, en todo sentido de la palabra, que viene con el tema rol económico en la comunicación, ex gobernador también de España, José Guillermo López. Bueno, buenas noches jóvenes, incluyendo a Ariel Santos. A Choros. Sí. Miren, yo quiero agradecer a Arturo, porque realmente tengo poca cosa que añadir. Pero agradecerle por una razón adicional. Él aclaró desde el principio que la comunicación y la ciencia económica son transversales. O sea, una se alimenta de una y la otra de la primera. Pero quiero agradecer a Pratermepe porque encontré una frase de Leonardo da Vinci y la voy a leer textualmente. Lo mismo que el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se vuelve putrefacta, también la inactividad destruye el intelecto. Lo que dijo Arturo y lo que yo voy a decir no se encuentra en libros, pero no, a esta edad tenemos el derecho de conceptualizar, que creo que la experiencia de vida y de acuerdo a lo que uno ve cómo se comporta la sociedad, Arturo habló y conceptualizó, porque lo que Arturo dijo no está en libro. Algo de lo que yo pueda decir tampoco está en libro. Entonces tenemos que agradecerle a Pratermepe que esta inactividad en que posiblemente estábamos nos destruye el intelecto. Y entonces para conversar con ustedes sobre estos temas tenemos la obligación de conceptualizar un poco. Miren, la comunicación incide en todo, pero debemos diferenciar entre la comunicación noticiosa y la comunicación de opinión, por poner dos diferencias. Una cosa es, como decía Arturo, o si fue Arturo, el periodista que usted lo invita y redacta un hecho, eso es una comunicación noticiosa. Pero lo que ha tomado más auge, porque es lo que mejor se paga, es la comunicación de opinión. Y a veces hasta te mandan la línea de lo que quieren que opines, de lo que tú. Mira, Arturo, no es que él haga eso, pero puede hacerlo. Arturo, ayúdame con esto, yo quiero que tú me digas esto. Y Arturo estaba haciendo, él hizo una comunicación. O sea, Arturo está impartiendo, está expresándose a través de un medio de comunicación y está pues entrando en la comunicación de opinión. Y ahí que viene que esa comunicación de opinión ha estado distribuyéndose y esparciéndose y universalizándose cada vez más.
Y hay opiniones de esas que citaba Arturo al final, que es opinando de cosas que un público nuevo que está conectado 100% a través de ese público nuevo quiere escuchar ese discurso. Pero voy más lejos. Esa comunicación de opinión, también ha llegado a formar opiniones en un público nuevo que está pretendiendo que todo le llegue razonado. Y entonces esos comunicadores se convierten en influencers, es el nombre bonito y nuevo. Y a través de los celulares, a través de las páginas, a través del celular como elemento, a través de la computadora y de todo, a través de la misma emisora, oye, aparecen los influencers como cosa de loco. Y últimamente, ya la cuestión de 4 o 5 años o menos para acá, se está dando este fenómeno de que ya tú no puedes ir con un suertecito roto a una cabina de radio, porque ya ahí hay una cámara que bonito y maquillado a la radio, igualito como si fuera para la televisión. Ya hay una cámara que ese programa tiene un canal de YouTube que está transmitiendo en vivo. Pero ahí, además, yo lo que estoy haciendo, citando cosas que ustedes la viven a diario y la conocen mejor que yo. Pero, repito, cada día la comunicación noticiosa ha sido invadida por la comunicación de opinión. Y a veces tú no sabes si lo que está diciendo Morota es una opinión o una noticia. Eso hay que saberlo diferenciar. Y es un fenómeno del momento. Y el comunicador que no entra en eso, no factura. Pues yo quiero mucho a la sociedad, yo quiero ayudar a la sociedad, porque los medios de comunicación deben ser un medio para educar y todo eso, pero los hijos míos comen, necesitan medicina. Y las necesidades de cada día, si usted se dedicó a la comunicación, pues tiene que salir de los medios. Entonces, ¿qué pasa? Que en la vida económica afecta mucho a la comunicación por lo mismo que se explicaba. Afecta a la comunicación porque en la medida en que la economía va decreciendo, sucede el fenómeno que explicaba Sandy, es que muchas empresas dicen hay que cortar por ahí. Es más, ahora mismo, con la reforma fiscal, una de las exigencias que están haciendo muchos políticos y economistas es que el gobierno reduzca los gastos en publicidad. Pero el gobierno dirá, bueno, porque yo no estoy haciendo publicidad. Yo estoy comunicando lo que yo entiendo que la sociedad debe saber. Si ustedes se fijan hoy, ayer y hoy se dio este fenómeno, varios incumbentes de Vía Milagro, por ejemplo, que es el ministro Milagro hermano, de Cultura. Todavía, Sí, todavía. A pesar de todo lo que tú has dicho que la quite, el ministro de Vía Milagro, hablar de los logros económicos. O sea, ella en vez de hablar de agricultura, de cultura, fue a hablar. Vi a este muchachito Wellington esta mañana, en vez de hablar de INAPA y de las cosas de INAPA, estaba exhibiendo de todo lo que el gobierno ha hecho
los play, las mejoras y los parques. ¿Y qué tiene eso que ver, úseme la expresión, con los problemas, con la mierda de Moca? Que tienen 50 meses diciendo que lo van a hacer, que lo van a hacer, que lo van a hacer. Y ya pintaron, hace 2 o 3 meses pintaron. Entonces, pintaron algunos números en la cosa y bueno, estamos trabajando, pero bien. Entonces, lo que quiero decir es que como se le está exigiendo, y todo, el gobierno mide todo, los gobiernos miden todo la opinión, como se le está exigiendo que baje la publicidad como una forma de reducir los gastos corrientes del gobierno, se le está exigiendo. Entonces, lo que están haciendo es que los diferentes incumbentes, los diferentes ministros, los diferentes dueños de carteras están yendo a hablar de todo lo que se va a construir, que no le den eso solo al joven de finanzas, de todo lo que se va a hacer con él y a defender la reforma fiscal. Que yo entiendo que se está cargando más en la reforma tributaria más que una reforma, por lo menos los comentarios y la discusión están más en cuanto a la reforma tributaria más que a lo que es la reforma fiscal integral, porque nada más se habla del aumento o no aumento de los impuestos, de la base impositiva que se está ampliando, si vale o no vale la pena, pero no se está analizando a fondo lo que es la parte integral. La reforma tributaria tiene que ver con la reforma fiscal tiene 2 componentes, la tributaria y lo que se va a hacer con esos recursos. Entonces se está cargando más. Entonces, en ese aspecto, la comunicación de opinión ha ido desplazando cada vez más a la comunicación de lo que es decir las noticias. Entonces la liga, toda una liga muy complicada, porque la publicidad es parte de la comunicación. La publicidad busca que el consumidor tome decisiones en base a lo que se promueve y los políticos lo saben. Por eso, en tiempo de campaña hay tanta publicidad, porque cada político promueve sus proyectos. Y se descuida a veces la comunicación o los que venden publicidad en no mantener el ritmo de sus propios, de lo que son sus empresarios aliados, porque colocan publicidad los cuatro años y desplazan incluso y se descuidan con eso. Pues yo pienso que sé que es tentador, la publicidad política es 5 y 6 veces más cara. La opinión como publicidad política es 10 veces más cara. Todo esto va haciendo que la comunicación y la economía vayan cada vez más entrelazándose, entrelazándose en el aspecto de que se tiene que retroalimentar unas con otras, y a veces una se convierte en la causa y otra vez esa misma puede convertirse en la consecuencia de la otra. Es decir, economía, comunicación van de la mano, se entrelazan. En un momento la comunicación afecta a la economía y en otro momento la economía afecta a la comunicación y por ende a los medios de comunicación. Yo creo que
este esfuerzo que hace Fraternidad es importante, promuévanlo más con diferentes temas, promuévanlo más entre los miembros, tráiganlo amarrado, porque aquí queremos a veces estar diciendo y opinando de temas que no conocemos, y yo creo que la Fraternidad tiene en eso mejorar cada vez más la calidad de la comunicación que hacen sus miembros. Es bueno. Si hay alguna pregunta.